Yo la vi buscar el aire como si se hubiera olvidado de dónde lo guardaba. No grité, no recé, no dije su nombre. Abrí la ventana apenas por costumbre para que el cuarto no oliera a encierro y apoyé la frente en el marco frío. Sentí el peso de mis años en los dedos y la calma de quien acaba una cuenta que se arrastró demasiado en la libreta. No voy a decirte todavía cómo fue, ni con qué demora exacta dejé que el tiempo hiciera su trabajo en esos 3 minutos interminables. Si te lo digo ahora, te robo el pulso y no me vas a acompañar hasta el fondo. Déjame empezar por el principio, que no es un nacimiento sino un hábito, el de guardar silencio hasta que el silencio se te pudre en la lengua. Me llamo Nare Laotiel y tengo 76 años. Fui auxiliar de farmacia, luego administré una botica de barrio, hasta que las manos se me volvieron frascos y las venas mapas. He visto nacer niños detrás de mostradores. He visto morir hombres en la silla de esperar la receta. He visto señoras que opinaban del colesterol ajeno con la autoridad que da un delantal limpio. Mi vida huele a alcohol isopropílico, a alcanfor y a papeles timbrados. Nunca tuve marido. Tuve una madre que fue como una puerta con cerradura prestada y unos tíos que aprendieron a ponerle llave a mis noches. No voy a decorar esas palabras. No merecen moño. Tampoco voy a describirte escenas para que te hagas la valiente mirando por un ojo. Te voy a dar los contornos. Y con eso vas a entender suficiente. Mi madre se llamaba Mercida Balcan. En la calle la llamaban la señora Mercida, porque llevaba mantilla y sabía en qué día tocaba rezar por los enfermos de la cuadra. En casa era otra cosa. Era la administradora del miedo. Tenía un rosario para las visitas y un manojo de llaves para nosotros. Sus hermanos, Soren y Dravik, eran hombres de campo, de manos como palas, de camisas abiertas aunque hiciera frío. Venían los martes y los jueves cuando yo tenía 13, 14, 15. El barrio decía, qué familia unida. La parroquia decía, qué generosos, siempre donan. Yo, que llevaba en la mochila un cuaderno con flores en la tapa, empecé a dibujar pequeñas cruces en las fechas. No por devoción, para no olvidarme de que eso había pasado, que no era un sueño gomoso que se estira y se rompe. En cada cruz, un dolor distinto. En cada cruz, una receta nueva de migraña que mi madre presentaba en la escuela para excusarme de educación física. La niña es delicada. La niña aprendía a respirar con la cara vuelta o a otra parte. ¿Dónde estaba mi padre? En una tumba sin nombre digno. Murió cuando yo tenía 11, en un accidente del taller donde arreglaba motores. Nadie me explicó por qué el accidente tenía la forma de una deuda, ni por qué mis tíos, que nunca habían querido a mi padre, empezaron a venir más seguido después del velorio. Yo lo supe años más tarde. Los hombres se hacen favores que los niños pagan. Mi madre decía que Dios aprieta pero no ahoga. Dios no aprietaba nada. Aprietan los vivos. Ella cobraba donaciones en sobres cerrados y el cura, el padre Vitrán, hacía un gesto de consuelo que le quedaba cómodo como una sotana recién planchada. Si te estás preguntando por qué no le conté a alguien, te contesto con escenas sencillas. 1. En la comisaría, el comisario con bigote me dijo: «Niña, no diga disparates. Sus tíos son conocidos en la zona. Usted provocará un escándalo innecesario y después se va a arrepentir». Tenía su mano en mi carpeta escolar como si fuera de él. Otra. En la parroquia, el padre Vitrán me habló de perdón, de cruces que son pruebas, de la importancia de no manchar el honor de la familia. Supe que mancha es lo que no sale con jabón, no lo que se habla en voz alta. Volví a casa con la voz lavada y la ropa sucia. Mi madre me esperó con una sopa que olía a hueso viejo. Me acarició el pelo con esa delicadeza que usan algunos para que te olvides de la bofetada. La vecina de al lado, Hilda Sof, era partera jubilada y sabía más de mujeres que todos los médicos juntos. Nunca preguntó, pero un día me dio un trocito de jabón blanco envuelto en papel de diario. «Para la ropa». «El agua fría primero», me dijo, mirándome a los ojos. En sus ojos había una lista de historias que no se publican. Hilda me curó una herida sin preguntarme cómo me la hice. Me dijo algo que entonces fue un refrán cualquiera y que años después entendería como una instrucción. «Corta a quien te corta». En mi barrio, cortar no siempre es con cuchillo. A veces es con papeles, a veces es con tiempo,
A veces es con no abrir la puerta. Los martes y los jueves, el barrio tenía olor a lavandina. No por limpieza, por ceremonia. Mi madre limpiaba con exageración como los que preparan un altar. A las 6 en punto echaba a mi hermano pequeño, que se iba a jugar a la pelota, y me dejaba a mí ayudándola en la cocina. A las 6:30 se escuchaba el motor del camión de Soren. A las 7, el de Dravik. A las 7:05, la radio de la cocina subía el volumen. A las 7:10, el mundo se encogía a la medida de mis hombros. Yo aprendí a contar los azulejos del baño para no marearme. Aprendí a distinguir el sonido del cinturón sacado de un lazo del sonido de una correa de ropa. Aprendí a estar fuera de mí sin moverme del lugar. Mi madre decía luego, con voz de tendera: Narela está con migraña, no la molesten. Yo asentía, como asienten las que no han dormido, y el barrio obediente no preguntaba a cambio de que el asado del domingo oliera a normalidad. No te voy a dar detalles. No estás aquí para consumir dolor. Estás aquí para sostenerme cuando te cuente en qué momento deja de ser vergüenza y se convierte en plan. Fue en el verano de mis 17. Tenía el cuerpo de alguien que no ha sido niña del todo y ya no será joven como las otras. Había un calor en la ciudad que pegaba las sábanas a las espaldas. Yo trabajaba medio turno en la botica de don Orestes, el farmacéutico que me enseñó a distinguir un sedante de un ansiolítico con los ojos cerrados. Aprendí a leer las firmas torpes de médicos apurados y las falsas de los que falsificaban con regla. Aprendí a conocer los horarios de la inspección de sanidad y los de las visitas de los hombres que no querían que su mujer supiera que compraban pastillas para dormir. Aprendí a archivar papeles que luego, si hacía falta, podían servir para recordarle al mundo que todos somos un expediente. Ese verano entendí que mi madre no era una víctima que callaba por miedo. Era un engranaje. Encontré en una caja metálica bajo su cama recibos de donaciones a la parroquia por montos que coincidían con los días que mis cruces marcaban en el cuaderno. Encontré un acta notarial donde la casa aparecía como donación a nombre de Mercida, firmada el día posterior a una de esas tardes en que me faltó la voz. Encontré entre hojas de misa una receta médica a nombre de Soren por laceración inguinal atendida en guardia nocturna. La guardé en mi bolso. No sabía aún para qué, pero el cuerpo me mandó el impulso exacto que me había negado en otras noches. Guardar papeles es un modo de respirar. A los 18 me fui de casa con una bolsa de ropa y la dignidad envuelta en papel de manteca. Mi madre me dijo en la puerta: las que se van vuelven pidiendo perdón. Yo no me volteé. Hilda me dio una manta. Don Orestes me ofreció horas extra y una cama plegable en el depósito de la farmacia, hasta que encontré una pieza en un edificio antiguo que olía a madera húmeda. Me hice adulta barriendo el polvo de madera y aprendiendo a dormir de un tirón sin sobresaltos, cuando por fin la puerta tenía cerradura propia. A veces soñaba con el motor del camión de Soren. Me despertaba y me quedaba quieta, esperando el sonido. No llegaba. El silencio nuevo me daba miedo. Las personas maltratadas le tienen miedo a la paz. No saben dónde poner las manos. Pasaron años. Volví a ver a mi madre cuando enfermó. Vecinas en común me venían con recados. Tu madre te necesita, se siente sola, nadie cuida como una hija. Yo no tuve hijos. Mi instinto de cuidar había sido gastado temprano, sin paga. Fui. La encontré con los ojos amarillos de tanto rencor y el pelo recogido con una hebilla vieja. Sabía que ibas a venir, dijo, como si ella hubiera hecho la jugada y yo mordido el anzuelo. Me pidió agua con limón. Se la di. El vaso le tembló. Supe que sus temblores siempre llegaban cuando algo no estaba a su medida. Me quedé. No por amor, por odio ordenado. Siempre he ordenado bien los frascos por tamaño. Soren y Dravik seguían vivos, envejecidos, más ásperos, menos dientes, más anillos. Seguían ayudando a la parroquia. Seguían juntándose con el escribano del barrio, Luden Carmes, que les arreglaba los papeles de alquileres y ventas de terrenos. Los veía desde lejos, en la esquina de la panadería de don Rubén, cortando facturas con el cuchillo de untar, chorreando azúcar impalpable como si las manos no pudieran ser culpables con azúcar encima. Hilda, más vieja y más baja,
Me hizo un gesto con la cabeza hacia ellos y dijo solo: siguen. Cuando un verbo sin sujeto pesa tanto, una entiende que no es el tiempo lo que arregla, es la voluntad. Un día encontré en el cajón de la mesa de mi madre una foto donde ella sonreía con el padre Vitrán y Luden Carmes. Detrás se ve la sombra de Soren y la panza de Dravik. La fecha, anotada al dorso, coincidía con el acta notarial de la casa. La misa de una venta, pensé. Hay sonrisas que son contratos. Hay bendiciones que son sellos. Puse la foto en el bolsillo interior de mi saco. Otra piedra en el bolso. Los bolsos no se llenan cuando uno sabe cargar derecho. Me vas a preguntar cuándo hice el primer movimiento. No fue grande. Fue un codo que apenas empuja una ficha de dominó en la punta de la mesa. Empecé por ordenar mi carpeta. Fechas, copias, recibos, el cuaderno de las cruces, la receta de Soren, la foto con el cura y el escribano, el acta de la casa. Agregué un listado que Hilda me había pasado años atrás en una nota doblada. Nombres de niñas que habían ido a su casa a curarse de cosas que no eran de su edad. Guardé silencio. Decía su letra firme, pero no olvidé. La última línea decía: si un día decides, yo ya decidí contigo. Hilda se me murió una mañana de agosto, con los labios secos y la mirada de quien quiere decir, pero ya no le toca. Me dejó la nota en un sobre con mi nombre escrito con tinta azul. La abrí cuando volví de su velorio. No lloré. Metí la nota en mi carpeta. Mientras tanto, en la botica, aprendí a conocer al detalle lo que los cuerpos necesitan y lo que no. Un hombre puede entrenar a su próstata a engañar al médico, pero no puede engañar a la sangre cuando se le corta el riego. Un cirujano puede ser brillante con la lengua, pero si bebe antes de entrar al quirófano, se le cae el pulso en la línea más fina. Un residente nuevo puede tener el pulso limpio y la cabeza sucia. La medicina, como la ley, es un lugar donde se puede hacer el bien y también un daño impecable con papel por debajo. No hice nada todavía. Me quedé cuidando a mi madre. Observaba sus rituales, sus llamadas telefónicas a Luden, sus mensajes al padre Vitrán. La escuchaba hablar de mí como si yo no estuviera. Sí, Vino me cuida como corresponde. Una hija de verdad no abandona. Yo le cambiaba los pañales sin mirarla a la cara. Ella, a veces, me miraba como se mira a un enemigo que está atado. Dios te va a perdonar, me dijo una vez. No sabía de qué hablaba. O sí, sabía que toda mi vida era un pecado para ella, porque nunca fui obediente de verdad. No me interesa su perdón, le respondí, ni el de usted. Quiso abofetearme con la mirada. Ya no tenía mano. Hubo un día que partió el tablero. En la parroquia se murió el padre Vitrán, no de viejo, de un atragantamiento en una cena de beneficencia. Yo no estaba, me contaron. Un atragantamiento que varios quisieron llamar ensoñación. En su despacho, cuando la sobrina del cura y el sacristán ordenaban papeles, encontraron sobres con donativos enumerados, con nombres y fechas. Eran prolijos. No hay dinero más prolijo que el que quiere parecer santo. Una muchacha que limpiaba el despacho, sobrina de Hilda, me dio copia de una lista antes de que la parroquia arreglara el archivo. Las fechas coincidían con mis cruces. Me tembló la mano, no por miedo, por ajuste. Es el temblor de las cosas que encajan al fin. Llamé a Luden Carmes a su oficina. Le pedí una copia del expediente de la donación de la casa. Me miró por encima de los lentes. Es vieja la escritura, señora Autiel. Yo también soy vieja, le dije. Hizo un chiste sobre nuestras edades y lo corté con un gesto. Me dio una copia mal sacada, como quien quiere que no se lea. La llevé a la botica cuando cerramos y la pasé de nuevo, hoja por hoja, cuidando los márgenes. Encontré un vicio en el consentimiento. La firma de mi madre en esa fecha no podía estar sola. La ley exigía la notificación a los herederos presentes. Yo estaba, pero mi firma no. Esas pequeñas trampas formales son las que sostienen a los grandes tramposos. Tomé nota. Hasta aquí, todo eran fichas ordenadas, la mesa lista, el mantel planchado. Faltaba decidir el mantelazo, y el mantelazo llegó de afuera. Una chica de 16, nieta de la panadera, se presentó en la guardia con una laceración y una infección. La atendieron mal y la mandaron a casa. La abuela me lo contó con los ojos como platos.
Yo le hice comprarse el antibiótico correcto y le dije que ibas a estar bien. Esa noche supe que Soren y Dravik habían estado rondando de nuevo. No lo supe por un chisme, lo supe por un olor. Los olores de las casas dicen más que cualquier pregunta. La abuela olía a miedo vencido. Ese olor se pega como el humo. Fue esa noche que decidí que la próxima vez que mi madre buscara aire, no iba a encontrarlo al primer intento, no a la primera súplica. Si crees que esto que digo es una confesión alegre, no me escuchaste bien. Es una confesión eficiente. No hay alegría en quitar un salvavidas, ni siquiera cuando quien se ahoga te tiró al agua hace 50 años. Lo que hay es un ajuste en la balanza que por fin suelta el plato. Para ese ajuste yo tenía todo: los papeles, la edad, la práctica de reconocer cuando una ambulancia tarda más por cambiar de turno y cuando por negligencia, el mapa de las rutas de inspección y el carácter de los médicos de guardia. Y tenía sobre todo la neutralidad que da haber llorado mucho antes. No te cuento cómo todavía. Antes necesito dejar una palabra en el medio para que no nos rompamos. Gracias. Si llegaste hasta aquí, permíteme pedirte algo con voz de abuela torpe con la tecnología. Dame un me gusta, ese pequeño corazón, o el pulgar que ves debajo, para que esta historia le llegue a otras mujeres que todavía creen que están solas. Y suscríbete, sí, a ese botoncito negro que dice suscribirse. Lo tocas y listo. No te cobra nada. Y te avisa cuando subamos otra de estas confesiones que a veces salvan, a veces duelen, pero siempre dicen lo que nadie se anima. Yo te espero todos los días con el mate tibio y la ventana abierta. Ahora sigo. Lo que viene es un giro que no vas a querer creer, y después, lo que hice. Cuando empecé a tejer mi decisión, el barrio me regaló un hilo que no esperaba. Luden Carmes, el escribano, apareció en la radio local nombrado en una denuncia por falsedad ideológica en 4 escrituras de donación vinculadas a la parroquia. No era por mí, era por otro vecino. Pero los fiscales, cuando ponen la lupa, ven todo lo que está debajo del vidrio. Supe que era el momento. Preparé un dossier con mi carpeta, copias claras de la escritura de la casa, el listado de donativos con fechas, la receta de Soren por su laceración inguinal, la foto de la misa de una venta, la nota de Hilda con nombres de chicas. Lo mandé anónimamente a un periodista que gritaba menos que los otros y que sabía leer documentos. Lo dejé también, sin remitente, en la fiscalía. Y una tercera copia, por si los papeles se perdían por arte de magia, la dejé en la puerta de la radio comunitaria del barrio de al lado. Yo no esperaba fuegos artificiales. Esperaba burocracia trabajando, que es casi lo mismo que justicia pero sin aplausos. El primer golpe visible fue sordo. Allanaron la oficina de Luden. Le llevaron computadoras, cajones, pendrives con nombres de parroquias. La sobrina de Hilda, que limpiaba allí algunos días, me llamó con manos temblando de emoción. Lo están revisando todo, dijo. A los 2 días, el periodista sacó una nota con título serio: donaciones, escrituras y silencios. La trama de la cuadra. No nombraba a nadie del barrio, pero el que quería entender entendía. Soren dejó de ir a la panadería esa semana. Dravik caminó por la vereda de enfrente para no cruzarse conmigo. Mi madre hizo lo que sabía. Se victimizó con estilo. Están persiguiendo a los buenos, dijo, como si la frase fuera agua bendita. Yo le acerqué el vaso con la pastilla en el horario exacto. Las personas como Mercida agradecen la puntualidad más que el amor. Fue entonces cuando apareció el documento que me puso la sangre más fría que el envase de un suero. Una carta de Hilda fechada 20 años atrás, dirigida a mí, que nunca me había entregado. La había dejado en la caja donde guardaba sus diplomas de partera. Su sobrina me la dio cuando vació la casa. En la carta, con su letra firme, Hilda confesaba que me había ayudado a evitar un embarazo a los 16, que había mentido en la bitácora de la sala de partos, que había callado por miedo a mis tíos y a la parroquia. Me ahoga el remordimiento, decía, pero no te traicioné en lo esencial. Te mantuve viva. Si un día decides cortar, corta con bisturí de papel. Lloré leyendo esa frase. No por la niña que fui, por la vieja que me esperaba adelante. ¿Y mis tíos?
Mis tíos seguían creyendo que la vida es una sucesión de puertas que se abren con empujón. Soren tenía problemas de próstata. Lo supe por un comentario de hombres en la mesa de los naipes y por una receta que retiró un chico de mandados en la botica. Dravik, además, llevaba años con dolor testicular que él atribuía a un golpe viejo. Ambos eran desconfiados del hospital público por miedo a cruzarse con periodistas. Preferían una clínica rural, de esas que hacen las cosas privadas, a cambio de sobres que nadie declara. Yo conocía a un residente de esa clínica. Había trabajado de madrugada con nosotros una temporada y sabía que bebía más de lo que un pulso debería permitirse. Sabía también que el urólogo jefe era brillante cuando estaba sobrio y un desastre cuando tenía las manos húmedas de ginebra. No necesitaba empujarlos al quirófano. La vida ya lo haría. Yo solo debía cuidar que cuando entraran no salieran indemnes. Suena terrible, lo es, pero no se hace con fuerza. Se hace con paciencia y con papelitos que cambian de cajón. Mientras tanto, la fiscalía llamaba a declarar. Empezaron por Luden, siguieron con secretarios parroquiales. Se asomó el nombre de mis tíos en un margen. El periodista de voz calmada hizo un segundo informe, esta vez con nombres tachados pero historias claras. Una mujer contó de visitas cuando era niña y cómo Hilda le había salvado la vida callando. El barrio se dividió entre los que siempre supieron y los que se sorprendían por deporte. Yo iba y venía de la casa de mi madre a la botica, con una rutina que me escondía como un uniforme. Evitaba mirar a Soren y a Dravik para que mis ojos no los delataran antes de tiempo. La noche en que mi madre me buscó el aire con la mirada como el primer día que lloró de bebé y yo no había nacido, llegó sin anuncio. No voy a contarte cada tos, cada bocanada, cada pulso. Te voy a contar que el inhalador no estaba donde siempre. Te voy a contar que la ambulancia tardó 4 minutos más que de costumbre por un cambio de turno. Te voy a contar que yo sabía que, en su caso, esos minutos eran un borde que podía soportar la vida o podía cortarla. Te voy a contar que estuve en la habitación, que escuché su nombre pronunciado por la vecina desde el pasillo, que abrí la ventana para que no oliera a encierro. Te voy a contar que el vaso de agua estaba a 2 pasos de su mano, pero que tenía que levantarse para alcanzarlo, y que yo sabía que podía. Te voy a contar que no moví un dedo hasta que vi su color cambiar al de una persona que se va a dormir de un modo que no tiene vuelta. Entonces, y solo entonces, marqué el número de emergencias con la voz mansa de quien pide pan en la panadería de don Rubén. Vengan, dije. Mi madre no respira bien. Llegaron. Hicieron lo que se hace. Yo me corrí. Nadie sospechó. Nadie sospecha de una hija que tiene el vaso de agua lleno y la Biblia en la mesita de luz. Te preguntarás si eso fue todo. No. Fue un acto de cierre de una sola historia, la de mi madre y yo. Quedaban los que habían aprendido a ponerle llave a mis noches. Y a esas llaves las iba a derretir con cosas frías. La venganza, si merece ese nombre, empezó el día que vi a Soren salir de la clínica rural con un papel de prequirúrgico en la mano. Lo acompañaba Dravik, con una risa que imitaba valentías pasadas. La clínica tenía un director nuevo, obsesivo con los papeles, que había pedido a la obra social la lista de quirófanos privados que nadie declaraba. Yo le mandé, por debajo de la puerta, un sobre con copias de recibos de sobres de agradecimiento. No tenía mi firma, tenía mi letra de impresora. La inspección llegó el martes siguiente. Soren entró a quirófano para una resección transuretral simple. No era para cortarle nada esencial, era para aliviarle la próstata. Salió con el funículo espermático lesionado por un clamp mal puesto por un residente que tembló cuando vio entrar a 2 inspectores en la sala contigua. Dravik entró después para una hernia inguinal que arrastraba desde la juventud. Salió con una isquemia testicular por una ligadura donde no debía. Los médicos hablaron de complicaciones. Las complicaciones existen, sí, pero las complicaciones también se provocan cuando el sistema pierde la red y cada quien tiembla en su lugar. Yo no toqué un bisturí. Activé la inspección. Eso es todo. Eso es mucho. ¿Sientes el peso de las palabras capados como perros? No hace falta que yo te hiera con descripciones. Ellos salieron vivos. Cayeron de su pedestal por donde treparon toda la vida. Lo que usaban como arma se volvió recuerdo.
Los vi por la vereda, meses después, caminar con pasos cortos y miradas hacia el suelo, con la soberbia desinflada como un colchón pinchado. El barrio, que todo lo comenta, no dijo pobrecitos. Dijo, al fin, yo no escuché ninguna alegría. La alegría es para la fiesta. Lo mío era otra cosa. Era una quietud que se parece a cuando por fin dejas un balde y te duele el brazo de tanto sostenerlo. Luden fue imputado por falsedad ideológica. La parroquia quedó envuelta en un escándalo que no protagonizó, pero que cobijó por años. Nadie va preso por lo que uno quisiera, ni cuanto uno quisiera. Yo no conté peces en una red. No me puse a sumar condenas. Apuntaba a otra cosa, a que se rompiera el mecanismo que permitía el mal sin nombres. La casa, la mía de niña, volvió a expediente. Con una abogada del barrio, Arami Pontel, joven y brillante, iniciamos la nulidad por vicios de consentimiento. Cuando el juez leyó la fecha, la copia de la firma y mis papeles, se pasó la mano por el bigote como hacen los hombres cuando no quieren admitir que están impresionados. Ganamos. Vendí la casa. Con ese dinero armé, con Arami y con la sobrina de Hilda, un fondo de auxilio para mujeres de la cuadra. No me gustan los nombres rimbombantes. Le pusimos Fondo Hilda sin acento, porque así firmaba ella. La policía nunca me llamó por la muerte de mi madre. No había por qué. Había un certificado de defunción con palabras sin filo, insuficiencia respiratoria, edad, comorbilidades. Había un historial de una mujer devota atendida por su hija. Había un barrio que decía, al menos no murió sola. No murió sola. A veces acompañar también es sostener el reloj. ¿Me arrepiento? No. Y aquí es donde puedes enojarte conmigo, y te acepto el enojo como se acepta la lluvia cuando ya colgaste la ropa, con resignación. Si te sirve, te cuento que he pasado noches escuchando mi propia respiración para asegurarme de que todavía me sale natural. He pasado mañanas preparándome el café con una mano, mientras con la otra ordenaba por última vez los frascos por tamaño, igual que antes, para no olvidar quién fui. Una mujer que supo leer etiquetas. Y el mundo a veces no es más que una gran etiqueta que alguien tiene que volver a escribir. El día que me crucé con Soren en la esquina, no me miró. El que siempre me clavó los ojos como cuchillos, bajó la vista al piso manchado de aceite. Dravik, a su lado, llevaba una bolsa con naranjas y caminaba como si la ingle fuera un cristal a punto de quebrarse. No sentí triunfo. Sentí que el aire, por fin, no tenía olor a lavandina. Me bastó. Entré en la panadería de don Rubén. Compré pan del día. Me senté en mi mesa junto a la ventana. Vi pasar a la sobrina de Hilda con su carrito, a la abuela de la chica de la guardia con su nieta sana, a Arami corriendo apurada con una carpeta. En el edificio viejo, mi pieza olía a madera y a jabón blanco. Abrí la ventana, como aquella noche. Apoyé la frente en el marco frío y me quedé ahí, sintiendo una calma que no es felicidad, pero se le parece cuando no has tenido nada de eso por décadas. He dicho lo que vine a decir. Si tú que escuchas tienes algo que contarnos, escríbelo en los comentarios. A veces la primera vez que una mujer se oye a sí misma es cuando se lee en una cajita blanca. Y si esta historia te movió algo, déjame ese me gusta, el corazón o el pulgar, que nos ayuda a que otra señora en otra esquina encuentre estas palabras y deje de creer que lo suyo no tiene nombre. Y suscríbete, por favor. Es el botón negro que dice suscribirse. Tócalo con confianza para que mañana, cuando subamos otro relato, tu teléfono te avise y te sientes conmigo a escucharlo como si estuviéramos en una mesa de fórmica con pan y mate. Perdona si se hizo largo, pero estas cosas no se cuentan de apuro. Yo necesitaba vaciar este balde. Gracias por sostenerlo conmigo hasta el final.